Buenos días, buenos días. Bendiciones para cada uno de mis hermanos, amigos en Cristo Jesús. Hoy es una mañana de bendición, hoy es una mañana de gozo, de alegría. Porque si usted, igual que yo, se ha despertado, ha abierto los ojos, está respirando, eso significa que Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Eso significa que usted y yo tenemos hoy una nueva opción a decirle al Señor gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia. Te saluda tu hermano, amigo, pastor Isidro Romero. Miércoles a miércoles estamos aquí con un mensaje que viene sacado de la Biblia directamente para tu vida. No le pongo tintes doctrinales, no le pongo tintes denominacionales. Trato la manera de pedirle a Dios que me dé un mensaje práctico. Y práctico significa que tú al escucharlo puedas empezar a vivirlo, a disfrutarlo. Y cuando tú empieces a vivir y a disfrutar lo que Dios te pide por hacer, dice la palabra de Dios que las añadiduras van a empezar a llegar a tu vida. Vamos esta mañana a poner este evento en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre y buen Dios que está en los cielos, esta preciosa mañana, Señor, venimos ante ti, primeramente para darle gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por tanta paciencia que usted tiene para con nosotros. Aquí estamos una vez más, Señor, listos y dispuestos a cumplir su voluntad. Ponga las palabras necesarias en mi boca para poderle hablar a este pueblo que sé que necesita de usted. Mande ese mensaje directo al corazón, que sea su espíritu el que en esta mañana tome control de mis pensamientos, de mi lengua, de mi boca y de todo mi ser. Tome control de las redes sociales, tome control del canal, tome control de todo, Señor. Pero también, bendito Padre, quiero pedirle que en cada uno de los televidentes que en este momento nos están sintonizando, los que se están conectando a las redes sociales, Señor, quíteles todo estorbo que en este momento el enemigo quiera mandar a sus vidas, porque usted quiere hablarles con un mensaje para ellos. Pero el enemigo está presto a poner las distracciones. Tú que ya llegaste a este canal, suelta el control y quédate un ratito ahí. Solo son 40 minutos en los cuales Dios te va a hablar a tu vida. Tú que ya te cayó el enlace y ya lo abriste, no te quedes con solo escuchar la alabanza. Espera el mensaje que Dios te va a mandar en esta preciosa mañana. Gracias, Señor Jesús, nos ponemos en sus manos y le pedimos que usted dirija esta enseñanza el día de hoy. Amén y amén. Como te explico, mi querido hermano televidente, miércoles a miércoles traigo una enseñanza que va de alguna manera dirigida para que usted y yo tengamos un diario vivir de bendición, de prosperidad, de paz y de gozo en nuestro diario vivir. ¿Por qué me gusta traer estas enseñanzas? Porque de alguna manera en muchos ministerios, en muchas iglesias se nos ha enseñado que el venir a los pies de Cristo Jesús es una vida de tristeza, que es una vida de carga, que es una vida de angustia, que es una vida de dolor, de pobreza. Se nos ha enseñado un cristianismo que no es el que nuestro Dios tenía planeado para nosotros. No es lo que los pensamientos de Él no son esos para sus hijos. La misma Biblia dice que ¿qué de nosotros siendo padres cuando nuestro hijo nos pide comida le vamos a dar una serpiente o le vamos a dar un escorpión o le vamos a dar espinas? Ninguno, dice. Más bien tratamos de esforzarnos que el bocado que era para nosotros se lo damos a nuestros hijos.
Pues aún más nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, que siendo inmenso en amor, grande en misericordia, cada vez que Él piensa en nosotros, piensa en lo mejor. Quiero arrancar esta enseñanza con este versículo que no va con el tema, pero sí quiero dejártelo para que tú te des cuenta cuáles son los pensamientos de Dios para sus hijos. En Jeremías 29:11 dice que vino palabra de Jehová a el profeta Jeremías y le dijo: porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Ve qué interesante cuáles son los pensamientos de Dios para sus hijos, cuáles son los propósitos y los planes de Dios para sus hijos, son esos. Pero, aquí hay un pero. Para que esos pensamientos de Dios, para que esos planes y esos propósitos de Dios se hagan efectivos en la vida de cada uno de nosotros, hay condicionantes. Y es ahí donde yo me enfoco en mis enseñanzas, en que tú, mi querido hermano, mi querido amigo, te enfoques en las condicionantes, porque cuando yo cumplo los requisitos que Dios me pide que yo debo de cumplir, entonces las bendiciones, las añadiduras y todo lo que la Biblia promete está a mi disposición. Pero en muchas ocasiones yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero que Dios me guarde, me dé paz y todo lo que la Biblia promete, pero yo no quiero hacer la parte que a mí me corresponde. Y es allí. Mira, la Biblia en el Antiguo Testamento se regía por 10 mandamientos. Y 10 mandamientos que nuestro Dios se los dictó y fueron escritos en piedra. Y había que cumplirse sí o sí. Pero llega un periodo de tiempo en el cual Dios se da cuenta que esos 10 mandamientos se vuelven incumplibles para la humanidad. Porque venimos de una carne pecaminosa, venimos arrastrando un pecado que se llama el pecado adánico, la desobediencia de Adán y Eva allá en el paraíso, y eso nos hace traer una carne que es adictiva al pecado. Cuando venimos a Cristo Jesús, esa carne es amarrada porque le damos libertad al Espíritu de Dios para que Él tome el control en nosotros. Pero resulta que esa carne sigue peleando por querer cumplir los requisitos que la carne pecaminosa pide. Pero Dios manda otras cosas. Y hoy el tema principal, el cual te quiero tocar, es que hay un mandamiento primordial, que de los 10 mandamientos es el único mandamiento que te da promesa de bendición cuando tú lo cumples. Todas las promesas de Dios vienen condicionadas con un cumplimiento de parte de nosotros para con Dios. Todas. Tú puedes leer la Biblia, los 66 libros, y puedes escudriñar versículo por versículo y te vas a dar cuenta que cada promesa de Dios viene condicionada a algo que Dios pide que yo haga. Dios me pide que sea valiente, Dios me pide que esté en el lugar indicado. Si tú lo ves, Salmo 23, Jehová es mi pastor, para que nada me falte. Jehová tiene que ser mi pastor, ahí está la condición. El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo tengo que vivir, habitar en el lugar que Dios me quiere tener. A Josué le dijeron: mira que te mando que te esfuerces. Hay que hacer el esfuerzo, hay que ser obediente para poder recibir las promesas. Nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida, le dijeron, pero solamente esfuérzate y sé valiente. Y usted puede ir escudriñando cada promesa y se va a dar cuenta que cada promesa trae una condicionante. Pero el tema que hoy quiero hablar
es acerca de cómo está el trato de nosotros como hijos para nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida y de bendición. Desde allá, desde el Éxodo, cuando se dictaron las leyes, cuando se escribieron los mandamientos, desde ahí Dios amarró ese mandamiento con promesa para aquel que lo cumple. Y es triste hoy en día llegar a ministerios y ver hermanos en Cristo Jesús, hijos de Dios, líderes, a veces pastores, pero que simplemente porque su padre no profesa la religión que él profesa, o simplemente porque su padre en su vida pasada le dio una mala vida, un maltrato, no lo quiere perdonar y por no perdonarlo no lo honra. Pero llevamos años clamándole a Dios que nos bendiga. Llevamos años pidiéndole a Dios que nos cumpla un milagro y Dios no los cumple y a veces no nos damos cuenta que es simplemente ese bloqueo que nosotros tenemos ahí. Esta mañana quiero enfocarme a ti, mi querido hermano, mi querido amigo, que vienes guardando resentimiento con padre, con madre, porque no fueron posiblemente lo que tú esperabas. Pero quiero darte una noticia. La Biblia no te manda ni te ordena que los ames, pero sí te manda y te ordena que los honres. Y el honrar a los padres es eso que tú debes de perdonar lo malo que ellos hicieron y empezar a portarte como un hijo sin interesarte cuál haya sido tu condición o la condición en la que ellos te trataron en tu niñez. A veces eso suena duro, porque a veces el trato que hemos recibido de parte de ellos no ha sido agradable. Te pongo un ejemplo, yo lo viví en mi vida. Cuando yo tenía 4 años de edad, vi a mi padre salir con su maleta y nunca más volvió a la casa, y eso a mí me resintió porque yo todos los días del resto de la semana yo salía al patio de la casa a esperarlo y él nunca más volvió. A los días mi madre forma una nueva relación y aquel hombre termina pues quitándole la vida a machetazos a mi madre y yo quedo huérfano de mi madre. Y yo le empecé a culpar a mi padre porque si él no nos hubiera abandonado, decía yo, ese hombre no le hubiese quitado la vida a mi madre. Y en resentimiento o en represalia, yo el apellido Romero no me lo quería poner. Y pasaron muchos años de mi vida y en buena parte del Salvador yo sigo siendo conocido como Isidro Aguilar, porque el apellido de mi padre yo no lo quería usar porque traía un resentimiento, traía una carga. Pero sabes, con solo hoy que mi padre ya no está en vida, porque también él lastimosamente perdió la vida en la época, en la guerra en El Salvador, cuando yo apenas tenía 9, 10 años, a él también lo asesinaron. Y yo quedé con aquel resentimiento, con aquel odio, con aquella cosa de que yo no quería usar el apellido Romero. Pero ahora honro a mi padre llamándome Isidro Romero. Y honro a mi padre porque llevo 2 partes de él. Mi padre se llamaba Manuel de Jesús Romero y yo me llamo Isidro de Jesús Romero. Ahora con toda honra y con toda gloria yo digo, ese es mi padre. Porque cuando llegué a los pies de Cristo Jesús, leyendo la Biblia, se me enseñó que honrando a mi padre y honrando a mi madre, no importa lo que ellos hayan sido, porque también hubo una etapa de mi vida en que le guardaba cierto resentimiento a mi madre, porque cómo es posible que haya traído a ese hombre que le quitó la vida a la casa, cómo es que ella haya permitido que este hombre nos hiciera esto, y guardaba aquel resentimiento. Pero ahora honro el nombre de ellos. Si los tuviera vivos, te garantizo que trataría de ser un buen hijo. Y no simplemente porque sean mis padres,
sino que porque la Biblia me lo manda. Como hijo de Dios estoy obligado a honrar a mis padres. Pero es triste hoy en estos tiempos ver cómo los asilos están llenos de ancianos. Y usted llega a los asilos y se sienta con estos ancianos a platicar, y hay ancianos que dicen que desde el día que los llegaron a dejar a ese asilo, nunca más volvieron sus hijos. Hay algunos que simplemente pagan la cuota de aquel asilo para que los atiendas, pero no los llegan a ver. Mira, a raíz de la pérdida de mi madre y de mi padre, yo pasé a ser criado por mi abuela materna. Y yo recuerdo en cuántas ocasiones a mi abuela le decían: regale esos niños, regale esos hipotes. Usted todavía puede rehacer su vida, pero con 4 niños ningún hombre la va a querer, le decían a mi abuela. Vaya y regálelos. Y yo recuerdo las palabras que mi abuela siempre mencionaba y decía: no son perros para regalarlos. Y esa anciana abuela dio su vida para que yo ahora sea lo que soy. Y mientras mi abuela estuvo en vida, traté de honrarla, de cuidarla y de darle lo que ella se merecía y se necesitaba. Te pregunto hoy a ti, mi querido hermano, y principalmente quiero hablarle a los cristianos, a los hijos de Dios, a esos que profesamos una fe en Cristo Jesús, pero que no hemos podido perdonar a ese padre y a esa madre por un maltrato que nos dieron en la niñez, por un abandono que nos dieron, o porque simplemente llevaron una vida desordenada y esa vida desordenada de ellos nos causó de alguna manera alguna miseria, algún dolor, alguna calamidad a nosotros, pero hoy en día a raíz de eso no queremos perdonar. Mira qué interesante que en diferentes partes de la Biblia encontramos este mandamiento. Te voy a leer el primero que se encuentra en Efesios 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Mire, es el primer mandamiento con promesa. Tú te preguntarás y dirás: bueno, ¿por qué no me va bien en los caminos del Señor? Porque yo miro que otros son bendecidos y yo no. Porque posiblemente hay este obstáculo en tu vida. Este mensaje va especialmente para ti que hasta el día de hoy sigues guardando un resentimiento para con ese ser que te dio la vida, sea padre, sea madre. Te voy a invitar hoy para que tú rompas esa cadena o esa atadura que vienes arrastrando, porque es necesario que tú te desprendas de eso, porque Dios tiene planes buenos, Dios tiene planes perfectos, tiene planes de gozo, de bendición, pero es necesario que tú pegues ese paso. Mira, si nos vamos a Éxodo, allá en el capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, Efesios 20, y nos vamos al versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira cómo Efesios y cómo Éxodo están enlazados. Porque aquí dice que tú tendrás largura de vida. Y cuando Dios promete largura de vida, lo promete también con bendición. Porque si nos vamos a Deuteronomio, que es ahí también en los libros de los mandamientos, si te vas al capítulo 5 y al versículo 16, vas a encontrar la misma palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te mandó, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios. Mira, aquí ya le agregaron algo más.
Aquí ya no solo habla de larga vida, aquí habla para que te vaya bien, para que tus días sean de bendición, para que tus días sean de salud, para que sean de prosperidad, para que sean de paz, de gozo. Tú tienes que honrar a tus padres. Tú me podrás decir en esta mañana, es que mire, yo no puedo perdonar lo que ellos me hicieron. Si usted se diera cuenta cómo me trataron. Mi querido hermano, te lo quiero hablar así de claro. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a mí me da pesar cuando me invitan a compartir un mensaje en un velorio o en un entierro y ver a aquellas hombres, mujeres que se desgarran en el ataúd, y muchos de ellos uno los conoce, que han tenido a sus padres en abandono, pero cuando los miran en un ataúd hasta hacen el gesto, y llamémosle la palabra hipócrita, de que se quieren tirar en aquel agujero del dolor que sienten, pero cuando los tuvieron en vida nunca los visitaron. Nunca fueron y se preocuparon si ellos estaban bien o no. Nunca se percataron de llevarles el día de la madre, el día del padre, el día de su cumpleaños, o simplemente un fin de semana ir a pasarlos con ellos. Da pesar ver tanto anciano hoy en la calle abandonado, en los asilos, simplemente porque sus hijos no están cumpliendo con ese mandamiento. Pero vienes que muchos de esos hijos que no cumplen con ese mandamiento, los vas a ver en una iglesia alabando, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Pero en el fondo Dios les habla y le dice, ve y honra a tu padre. Y simplemente nos lavamos las manos con decir, ellos no fueron buenos padres y no se los merecen. Tú no has sido llamado para juzgar. Tú no has sido llamado para señalar. Tú has sido llamado para obedecer. Y si ya entraste en los caminos de nuestro Padre Celestial, te invito para que hoy te quites esa venda, te quites ese negativismo que tienes y entres en el proceso de ser obediente a Dios. Porque cuando tú le seas obediente a Dios, Dios trae bendición para tu vida. Mira qué bonito este versículo que es bastante largo. Segunda de Crónicas 7, del 12 en adelante. Te quiero tocar este tema porque la bendición está amarrada a la obediencia. Y cuando Dios te pide que honres a tu padre y a tu madre para que tus días sean de bendición, está pidiendo una obediencia en integridad. Está pidiendo una obediencia en todos los sentidos. Y acá, en esta porción de la Biblia, al rey Salomón se le había encomendado una obra a realizar, y era realizar el templo de Dios. Y como Dios fue obediente, como como Salomón fue obediente a ese mandato de Dios, mira lo que sucede. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y mira, ahí hay un punto y arranca la nueva oración. Y le dice Jehová a Salomón, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si yo enviare pestilencia a mi pueblo. Dios le dictamina allí a Salomón y le dice, mira, Salomón, si por alguna causa, algún motivo o algo, yo me olvidara de ti, yo me olvidara de mi pueblo, yo quiero que mi pueblo me recuerde estas palabras a mí, le dice Dios. ¿Y cómo se lo vamos a recordar? Si se humillare mi pueblo, Salomón le dice, ese pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces le dice Jehová, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora, o sea, hoy estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué te relaciono este versículo con lo otro? Porque hoy es el día, mi querido amigo y hermano, hoy es el día que los ojos y los oídos de Jehová quieren estar atentos a tu petición, pero tú tienes que empezar a cerrar esas puertas de falta de perdón. Tú tienes que empezar a cerrar esas puertas de raíces de amargura que vienes arrastrando contra tu padre, contra tu madre. Hoy es necesario que cortemos esa cadena que el enemigo nos ha venido dando día tras día, diciéndonos que como ellos se portaron mal, los tenemos que tratar mal. Que como ellos nos maltrataron, nosotros también tenemos que maltratarnos. Que como ellos no nos cuidaron, nosotros no tenemos que cuidarnos. No, como hijo tienes un mandato de parte de Dios. Honra a tu padre y honra a tu madre. Tus días serán de larga vida, tus días serán de bendición, tus días serán de prosperidad, tus días serán de gozo, de alegría, de paz. Te invito para que hagas la prueba. Te invito para que tú a partir de ahora cambies esos pensamientos. No sé hasta dónde está llegando este mensaje. No sé para quién va dirigido, porque créalo, mi querido hermano, que lo que traía preparado era otro tema. Pero en lo que me bajé del vehículo para acá, Dios me dijo, habla de la honra para los padres, porque hoy es necesario. Yo quiero bendecir a mi pueblo, yo quiero prosperar a mi pueblo, pero ¿de qué te va a servir la prosperidad y la bendición de Dios en tu vida si mantienes odio, mantienes resentimiento, mantienes raíces de amargura, no has perdonado un trato o un maltrato que te hicieron allá en tu infancia? Hoy te quiero invitar para que cambiemos esa manera de pensar, cambiemos esa manera de actuar, y verás cómo Dios tiene cosas preciosas para ti. Y verás cómo Dios tiene cosas preparadas para ti. Mira, en el Nuevo Testamento aparece nuestro Señor Jesucristo y viene poniendo las mismas condicionantes para que tengamos bendición. Se le acercaron a Él y quisieron cuestionarle el actuar de muchos de los seguidores que Él tenía. Y nuestro Señor Jesucristo les contestó y le dijo, respondiendo, Él les dijo en Mateo 15, 3 y 4, respondiendo Él les dijo, porque también vosotros, les dijo, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresablemente. Mira, esto es interesante analizarlo, porque el mandamiento de honrar y padre a madre trae una promesa de bendición, pero deshonrar a padre y a madre también trae una promesa de maldición para la vida de nosotros los hijos. Por lo tanto, si tú ya eres un hijo de Dios, no es que si quieres, no es que voy a ver si intento hacerlo, estás obligado, porque es un mandamiento de parte de Dios, ratificado por nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque si tú hoy quieres venir y basarte y decir, no, pero es que mire, los 10 mandamientos eran en el Antiguo Testamento, y los 10 mandamientos eran para el pueblo de Israel, no eran para nosotros, como muchos de nosotros a veces queremos
sacar un versículo de contexto para tener un pretexto y defendernos. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento viene y ratifica la honra a los padres, porque si los deshonramos, entonces estamos acarreando maldición para nuestra vida. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo no vengo a cuestionar tu diario vivir, yo no vengo a querer cambiar las tradiciones o costumbres o religiosidad que tú practicas, no es ese mi propósito. Por eso te traigo un mensaje, si tú lo ves, sacado versículo por versículo de la Biblia, y trato de planteártelo en un panorama lo más práctico posible, y te invito para que hoy tú te quites esa venda y digas, bueno, voy a ir a visitar a mis padres, les voy a pedir perdón aunque no fui yo el que cometí la falla, voy a ir hoy donde ellos, les voy a llevar un recuerdito y voy a pasar un día ameno, y tú verás qué lindo y qué precioso ver el rostro de esos ancianos sonreír, porque llegas y los honras con tu presencia, porque llegas y te acuerdas de ellos. Muchos de nosotros a veces decimos, yo tengo papá, tengo mamá. Mira, quiero ir terminando esta enseñanza con una ilustración que me llamó mucho la atención. Cierto hombre un día agarró a su madre y la llevó a un asilo. Y se encargó de estar pagando la mensualidad que en ese asilo se pagaba. Y allá una vez al mes iba y preguntaba cómo estaba la señora, si la estaban tratando bien o no. Pero de repente le hicieron una llamada y le dijeron que su madre estaba pidiendo verlo porque ya estaba agonizando. Y aquel hombre llegó y vio a su madre postrada en una cama. Y aquella anciana, con una voz cortante porque ya estaba agonizando, le dijo, hijo, antes de morir, quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que a este asilo le dones un lote de ventiladores y le dones un lote de televisores. Y aquel hombre se le acercó y le dijo, oye, mi mamá, le dijo, pero ¿por qué tú quieres que yo done eso al asilo si tú ya vas de salida, si tú ya estás muriendo, ya no los vas a necesitar? Y aquella anciana con una voz temblorosa le dijo, es que hijo, le dijo, estoy pensando que cuando tus hijos te traigan a este lugar, tú no aguantes el calor que yo aguanté y tú no pases el aburrimiento que yo pasé. Estoy previendo que tú por lo menos, le digo, tengas unos días más felices de los que yo tuve. Estas palabras puedan sonar dramáticas, pero créemelo, mi querido hermano, que hoy en día suceden, hoy en día pasan, que esos ancianos, porque ya entraron en una etapa en la que de alguna manera se vuelven como niños incontrolables, entonces sucede que se vuelven un estorbo para nuestra vida, porque ya se vuelven en una etapa donde tienes que tú bañarlos, tienes que tú llegar y cambiarles y limpiarles sus partes íntimas, y eso a ti te causa una asquerosidad, y entonces por eso es que los vas desechando. Ese mismo padre que ahora, o esa misma madre que tú ahora miras con desprecio, es aquella misma madre que te cuidaba, que te arrugaba, que te apachachaba y que dio su vida por ti. Para que nuestros días sean de bendición, sean llenos de amor, llenos de felicidad, llenos de abundancia, y que tengamos largura de vida, es necesario que hoy aprendamos a honrar a nuestros padres. No sé lo que te hayan hecho, no me interesa.
No sé cuál es el gran resentimiento, dolor que puedes tener en tu corazón contra ellos, pero quiero invitarte para que hoy te despojes de eso y te movilices. Agarras el teléfono y le llames y le digas unas palabras agradables. Que hoy cambies tu manera de pensar. Que hoy cambies tu manera de actuar para con esos ancianos. No importa cómo haya sido el comportamiento de ellos. La Biblia no dice que si fueron buenos o si fueron malos. La Biblia no dice que tienes que amarlos, pero sí dice que tienes que honrarlos. Y honrarlos significa que tienes que estar pendientes, que si ellos ya no trabajan y no tienen un sustento, tú tienes la obligación de cubrir ese sustento. Si ellos no tienen un techo, tú tienes la obligación de cubrir un techo. Si no tienen vestuario, tú tienes la obligación de cubrir ese vestuario. Si no están siendo amados y cuidados, tú tienes la obligación de llevar esos cuidados. Te invito hoy, esta mañana, a que reflexiones, porque posiblemente allí está el obstáculo a esa bendición que le estás pidiendo a Dios. Mi querido hermano, esta enseñanza va dirigida específicamente para aquellas personas que estamos teniendo ese problema serio con nuestros padres, que no los hemos podido perdonar. He escuchado de testimonios de personas que vienen a los pies de Cristo y dicen: yo andaba con el deseo de matar a mi padre, de matar a mi madre por cómo ella me trató en mi niñez. Pero nuestro Señor Jesucristo viene y nos dice en su palabra que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pedro le preguntó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Será que son 7 veces? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: no, Pedro, son 70 veces 7 la que debo yo de perdonar. Desde el momento que yo recibo a Cristo Jesús, yo tengo la obligación, tengo el compromiso de perdonar a aquellos que me han hecho daño. Y si esos son tus padres, hoy es necesario que lo hagas. Y verás cómo tus días se van a llenar de paz, de gozo. Y verás cómo vas a empezar a tener una vida mucho mejor que la que hoy tienes. Te lo puedo garantizar, que tu vida va a cambiar en el momento que honres a padre y madre. Quiero invitarte esta mañana, mi querido amigo, que hagas esta oración conmigo. Yo siempre invito a que aquel que pueda estar alejado de Dios, o aquel que nunca le ha recibido, hoy haga una oración ahí donde se encuentra y le abra las puertas de su corazón a Cristo Jesús. La oración es simple y sencilla, pero es un paso obligatorio para poder permitirle al Espíritu Santo de Dios que entre en nuestro corazón. Esta oración dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que usted es Dios y que pagó en la cruz por mis pecados. Escriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que no sea borrado nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta pequeña y corta oración, significa que tú le abriste las puertas a Cristo Jesús. Te invito para que busques una iglesia, busques un lugar donde tener un crecimiento bíblico,
donde tener un crecimiento espiritual, donde te orienten para cómo empezar a disfrutar de los privilegios, de los beneficios que te trae ser un hijo de Dios, donde te orienten y te enseñen las obligaciones que tenemos que cumplir como hijos de Dios para que nuestra vida sea una vida de bendición. Ahora quiero hacer una oración de cierre, orar por esos hijos que aún se encuentran con resentimiento, orar por esos padres que están abandonados y que están clamando por un hijo para que llegue y honre sus últimos días aquí en la tierra. Amantísimo Padre, en este día, vengo ante su presencia, Señor, porque sé que este mensaje no es casualidad que usted lo haya puesto en mis labios. Sé, Señor Jesús, que hoy personas que nos han sintonizado o personas que abrieron las redes sociales y estaban pasando por ese pleito, Señor, en el cual no entendían el por qué llevaban años en los caminos suyos, pero no habían podido ver la luz de bendición. No había paz, no había gozo. Pero hoy usted les ha mostrado que cuando no hemos perdonado, que cuando no hemos honrado a nuestros padres, no estamos completos en su caminar. Hay un acto de desobediencia, porque ese es uno de los mandamientos y mandamientos con promesa, uno de los primeros mandamientos y mandamientos con promesa que usted pide que se cumpla, que usted pide que hay que sí o sí llevarlo a cabo para que nuestra vida sea una vida de paz, una vida de gozo. Señor Jesús, quiero que usted toque el corazón de ese hijo que tiene raíces de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Pero también quiero, Señor, poner en sus manos a ese padre que cuando el hijo lo llegue a buscar, también le sea quitada la venda de resentimiento y pueda recibir y aceptar ese perdón, y que pueda haber ese estrechamiento entre padres e hijos, y que nuestro diario vivir se empiece a convertir en un diario vivir de gozo. Los hijos de Dios tenemos que ser ejemplo en este caminar. Los hijos de Dios tenemos que llevar ese testimonio, y para llevar ese testimonio yo tengo que demostrar que estoy honrando a mis padres. Yo tengo que demostrar que hay amor y que ha habido perdón en mí y que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, bendigo, Señor, la vida de esos ancianos que están en esos asilos abandonados, Señor. Como su palabra dice que aunque padre, madre, hijo nos abandonare, usted estará allí para darnos consuelo. Le pido, Señor Jesús, que hoy usted visite esos asilos llenos de ancianos, que sus hijos no han tenido la valentía y el coraje de poder perdonar y honrarlos y cuidarlos. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Gracias por tanta bendición que ha dado a mi vida. Gracias, Señor, por abrirme los ojos, que perdonando la vida es mucho mejor, que amando somos más felices. Gracias, Señor Jesús, por estas instalaciones. Gracias por este canal. Gracias, Señor, por lo que se va a desarrollar de aquí en adelante. Usted ya lo guarda y lo protege. Gracias, Señor Jesús, y que este mensaje haya caído en tierra fértil, que se multiplique y que se lleve hasta lo último de la tierra. Gracias, gracias. Amén y amén. Como siempre te invito, mi querido amigo y hermano, estos mensajes los puedes encontrar ahí en YouTube. Búscame como Pastor Isidro Romero y compártelos. Puedes buscarme también en Facebook como Isidro Romero. Compártelo. O si quieres algún consejo o quieres platicar, ahí en la parte de abajo de tu televisor aparece un número de teléfono. Ese es mi número personal. Llamadas
Tal vez no te las voy a contestar, pero mándame mensajitos por WhatsApp. Y si tienes una petición, igual yo voy a orar por ella. Para eso nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite, con otro mensaje de parte de Dios para tu vida. Bendiciones para todos.